Nuestro siguiente programa, Cátedra Familiar, con el profesor Juan Pablo Romero. Buenas noches, muy buenas noches a todos mis amigos de El Aire, allá cada uno donde se encuentra en su casita, en su trabajo, con los amigos, con la familia. Sean bienvenidos a su programa Cátedra Familiar, en donde tratamos de estudiar la vida, estudiarnos a nosotros, estudiar de tal forma que hagamos una gimnasia mental que nos ayude a ampliar el entendimiento, a elevar el nivel de la conciencia y seguir así por voluntad en el camino de la evolución humana. Por eso es importante cada uno de los temas que tocamos, algunos tal vez muy simples, algunos muy complicados de entender, pero gradualmente. Así es que les invitamos a todos y cada uno de ustedes que se mantengan en contacto con nosotros al 55 14 74 49 44 y podamos hacer este juego de intercambiar opiniones, de intercambiar puntos de vista. Ahí es a donde seguramente nuestra comprensión va a tener la posibilidad de extenderse, de ampliarse. Así es de que bueno, pues muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les recordamos, por favor, si nos están viendo por Facebook, si lo ves en la grabación o en el YouTube, nos des por favor un like, que te gusta lo que estamos haciendo, lo que estamos compartiendo contigo, y suscríbete. De esta manera podemos llegar cada vez a más personas compartiendo todo esto con cada vez más gente. Así es de que bueno, pues sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos un muy interesante programa desde mi punto de vista, en base a dos frases que decía mucho el hermano mayor. Una de ellas, una vez, les voy a compartir esta anécdota. En una ocasión, el hermano Phillips me platicaba que él en una ocasión le preguntó al maestro Estrada, al hermano mayor, si era verdad todo esto que se estaba aprendiendo, el trabajo que estaba haciendo sobre sí mismo con la yoga, con el estudio de la astrología, de la cábala, con el estudio de todas estas cosas del esoterismo, con todas estas prácticas, con la meditación, si funcionaba de algo y si realmente la gente cambiaba. Y entonces el maestro le respondió: cambia el que quiera cambiar. Así es, tan sencillo. El que no quiere cambiar, el que se siente cómodo ahí en esa zona de confort, aunque muchas veces no lo parezca, pero hasta en las situaciones más complicadas hay confort. Es decir, estamos acostumbrados a vivir de esa manera, o la gente se acostumbra a vivir de esa manera. Sabe moverse en ese ambiente por muy pesado, por muy desagradable que sea. Esforzarse por cambiarlo es como si de repente, me gusta poner este ejemplo, quisieras tú hacer un remodelaje en tu casa. ¿Te ha pasado? De repente dices, bueno, quiero cambiar, voy a cambiar la pintura, voy a cambiar los muebles, me aviento y cambio el piso, y entonces ya van visualizando todo el movimiento que se tiene que hacer. Llega un momento en este proceso de remodelaje en donde tu casa llega a estar patas arriba, se vuelve en un pandemonio, se vuelve en un caos, y tú dices,
híjole, ni siquiera lo hubiera intentado, ¿no? Porque mira cómo está, ya no aguanto el polvo, los muebles, ya no hay paso por aquí, no se puede pasar por allá, y no ves el fin. En ese momento estás viviendo toda esta complicación. Hay personas que inclusive definen, ya no me le haga nada, así déjelo, así ya no le mueva nada, ya gradualmente yo ahí después lo voy haciendo. Claudican. Pero si dejamos que el proceso se siga, seguramente todo ese caos se va a empezar a ordenar hasta que tenemos como resultado pues eso que deseábamos, esa remodelación, esa apariencia nueva, bonita, agradable. Pero se tuvo que vivir por ese proceso difícil. Y así pasa, cuando uno quiere salir de su zona de confort, las cosas se pueden volver muy complicadas porque el terreno nuevo no lo conocemos. No sabemos ni el proceso, nos enfrentamos a él y espanta a veces o nos hace claudicar. Entonces, se necesita de una voluntad para querer hacer el cambio. Y a eso se refiere el maestro, pero lo vamos a ir viendo ahorita poco a poco. Hay otra parte en este estudio de otra frasecita que dice, déjenme la ubico, que es tan fácil hacer el cambio, es tan fácil, decía el hermano mayor, que si se los digo no me lo van a creer. Y sí, de repente parecería tan sencillo las cosas que desde un ángulo decirlas parecería que no tiene a mayores, pero es paradójico, porque miren, es muy sencillo realmente entender que si tiramos basura en las calles, pues genera conflicto y en nuestra convivencia, en nuestra forma de andar, ¿no? Llegan las lluvias, se tapan las coladeras, para muchos llega a ser realmente desagradable andar por las calles llenas de basura. Es tan sencillo entenderlo, ¿no? No tires basura, es sencillo decirlo, y aún cuando uno lo entiende, llega a caer en esas circunstancias. Todos y cada uno de nosotros conocemos o hemos visto, aunque no los conozcamos, gente que tira basura en la calle. Hemos pasado por las calles y las hemos visto llenas de basura. Y seguramente muchas de las personas que hacen eso saben que tirar la basura pues no es adecuado, más sin embargo lo hacen. Y es tan sencillo entenderlo, ¿no? Es tan sencillo entender que que fumar te genera una problemática en tu salud. Todos lo podemos entender. Los que fuman saben de una o de otra forma que es perjudicial para la salud. Digo, bueno, basta con que vean la cajetilla del cigarro, hoy en día ya le ponen que es nocivo para la salud, que te puede generar la muerte, que te genera cáncer. Es sencillo. Mas sin embargo, mucha gente lo sigue practicando. ¿Cómo es posible que sea tan sencillo y que no se pueda realizar, que no se pueda llegar a cabo? Y los que han seguido la tónica de nuestros programas seguramente lo vamos entendiendo. Por ejemplo, ahora con los estudios de Pedro Uspensky, el hombre no se conoce a sí mismo. El hombre tiene muchos yoes, piensa que es uno, pero realmente es muchos. Y entonces de repente estoy en una plática donde estamos tocando el punto, a lo mejor el contexto del asunto es el daño que puede hacer el cigarro, y a lo mejor fumo y ahí pues tengo que decir, no, que sí, efectivamente fumar es malo. Ahí está una personalidad saliendo, expresándose.
Pero a la vuelta de la esquina saco el cigarrito y me lo empiezo a fumar. Y si alguien me dijera, le digo, pues es que es mi gusto, es que me tranquiliza, es que me siento a gusto, es que, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está otra personalidad. Y así, en muchos, ¿no? Entonces, así dice Pedro Uspensky, que es importante el esfuerzo, la voluntad, el deseo de hacer el cambio. Si no, no se puede hacer. Y bueno, hay muchas más cositas por ahí al respecto de esto, que está muy, muy, muy interesante, porque realmente es muy sencillo entender. ¿Cuántas veces nosotros mismos las cosas que decimos que son importantes, la mentira? Otro caso muy interesante, ¿no? A lo mejor los chicos hoy por hoy no lo van a entender porque ya todo mundo vive con su celular y te llaman y tú lo tienes a la mano o lo tienes muy cerca de ti. Pero antiguamente o anteriormente había los teléfonos locales, todavía los hay. Entonces llamaban a la casa, alguien de la casa contestaba, recibía la llamada, ¿no? Y entonces de repente resulta ser de que es la tía incómoda. Mamá, que mi tía, dile que no estoy, dile que no estoy. Mientras por el otro lado le está diciendo la mamá al chico que mentir no es apropiado. Y es tan sencillo que ella lo entienda cuando se le está diciendo al joven. Pero en circunstancias como la que platicamos, de repente sale en inercia y dile que no estoy. O llega el cobrador, si es el cobrador, no estoy. Y es tan sencillo. ¿Cuántos ejemplos pueden ustedes tener del otro lado? De la sencillez que puede ser entender o comprender, lo sencillo que puede ser comprender, estar en los parámetros de lo que consideramos apropiado, saludable y bueno para nosotros. Y constantemente llegamos a caer en el otro lado, ¿no? Porque en lo general, vamos a ponerlo así, no hacemos lo que sabemos que es apropiado hacer. Porque en lo general hacemos lo que consideramos que no es apropiado hacer. No hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer y hacemos lo que sabemos que no debemos hacer. Entonces, sencillo. Así dice el maestro, es tan sencillo que si te lo digo, no me lo vas a creer. Porque cuando te lo dicen así de sencillo, pues claro, pues se entiende, pero no te diste la oportunidad de trabajar sobre ese entendimiento, sobre madurarlo, sobre realmente hacerlo tuyo. Un proceso a final de cuentas, pero cambia el que quiera cambiar. Y bueno, esto me lleva a quererles compartir en base a esto que el maestro nos comparte, a quererles compartir a su vez, válgame la redundancia, experiencias muy interesantes. Tengo algo que les voy a compartir con una plática que tuve con mi hija. En un momento se los digo porque hay otra cosa bien interesante en esto que es tan sencillo de entender y que es muy frecuente. Es muy frecuente. Es tan sencillo entender, por ejemplo, que la gente con la que vives, con la que compartes, la de tu sangre, vamos a empezar por ahí, ¿no? Tus padres, tus hermanos. Es sencillo entender que todo lo que se genera en pos de ti, de tu familia consanguínea, tendría que ser a favor de, es decir, que si tu mamá te decía, oye, de esta manera o de esta otra manera, no es por hacerte repelar o por llevarte la contra, sino es porque ella desde su ángulo, desde su punto de vista, sabe que eso te va a traer un bienestar, que te va a servir, que te va a ayudar a crecer. Igual pasa entre los hermanos, ¿no? Igual pasa en la familia. Mas, sin embargo, constantemente se ve esa
pelea, decían por ahí, entre perros y gatos, pensando que el otro me está haciendo un mal, me está haciendo un abuso, ¿no? Me está perjudicando. Es decir, uno de repente piensa que vive con el enemigo, y aquí pasamos a la otra parte. Es sencillo comprender que la persona con la que tú has decidido o han decidido ambos vivir juntos, hacer la vida juntos, formar un hogar, formar una familia, ser una familia, pues es la que te va a ayudar a lograr todo esto, a superarte, a transformarte, a crecer juntos. Y pues parecería, como dijimos hace rato, que muchos viven con el enemigo y aprenden a amar al enemigo, ¿no? Se meten en ese espacio de la zona de confort, que de repente de afuera dirías, no, pues es que no tiene nada de confortable, pero es que es lo único que saben o han aprendido a sobrellevar. Salir de eso puede ser muchísimo más problemático. Caso real y no muy extraño, de la chica que en la calle la pareja la está golpeando, la está maltratando, se acerca, va pasando por ahí otro joven, otro varón, se da cuenta del asunto, pregunta si algo le pasa, el otro le echa la bronca, la problemática, se empiezan a hacer de golpes y la golpeada empieza a defender al golpeador. ¿Tú qué te metes? Es mi pareja y así me trata, yo estoy a gusto, me lo merezco, etcétera, etcétera, etcétera. Tan sencillo entender que esto causa caos, causa dolor y no hay cambio. Bueno, vamos a esta parte que les comento de la experiencia que tuve con mi hija. Cuando ella tenía, Danaisis, tenía entre 12 y 13 años, íbamos una vez a la escuela, a su escuela, la llevaba a la escuela, y digo, ya teníamos algunas otras ocasiones de estar hablando del siguiente tema, que era la cosa del dinero, de cómo el dinero influía fuertemente en la sociedad, cómo había personas que sufrían por el dinero, porque deben, porque la gente sufre porque tiene, la gente sufre porque no tiene, la gente sufre porque tiene que pagar o porque tiene que comprar. Y nos metimos a muchas tónicas de este contexto, de cómo influía de una manera, de cómo lo vivía una persona, de cómo lo vivía la otra, de cómo se reflejaba en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos a una conclusión un tanto utópica, y ahorita ustedes me van a comprender por qué les digo utópica, pero que pensamos que pudiera ser una solución, para eliminar o para superar muchas problemáticas dentro de la convivencia humana, dentro de las sociedades. Y entonces definimos, concluimos que qué pasaría, y te lo cuestiono a cada uno de ustedes del otro lado, se los cuestiono para que también le entren al tratar de entender esta circunstancia, hasta dónde podría llegar. ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros cumpliera con su rol de trabajo, ¿no? Aquel por el que te dan una remuneración, con la que tú vas y buscas el sustento, ¿no? Pero sin recibir nada a cambio. Es decir, que ese trabajo que estás haciendo ahorita lo siguieras haciendo, te siguieras levantando temprano o siguieras utilizando la cantidad de horas que estás utilizando, todo esto que conlleva, lo siguieras haciendo, pero por nada, sino por el simple hecho de entender que tú eres una parte importante para el bienestar de los demás. Claro,
cuando tú vas a la tienda de autoservicio o a la tienda de la esquina, o cuando tú vas a salir de viaje, esos eventos tampoco te van a generar un gasto. Vas al autoservicio, te hace falta la despensa, vas, la tomas, porque es todas las personas que trabajan, los dueños de esa tienda comercial, todo lo que significa la organización de esa tienda comercial, está haciendo exactamente lo mismo. Está sosteniendo esa tienda, ¿no? Los proveedores están entregando todos los productos. Tú vas, los tomas y no te van a cobrar absolutamente nada. Los proveedores van a llevar el producto y no van a cobrar nada. Todos están haciendo lo mismo. Cuando tú vas de viaje, te vas al aeropuerto, tomas el taxi, etcétera, etcétera. El taxista no te cobra. En el aeropuerto no te cobran. Todo sigue siendo igual. El mecanismo de orden, etcétera, etcétera, pero sin intercambio. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si de repente tú tienes la necesidad de un auto, vas y lo compras? No lo compras, no lo compras. Vas a la agencia y ahí te dan el auto. Y esta agencia también está conformada porque la gente que ahí labora, que ahí la constituye, sigue haciendo su labor. Cuando ella va y trae los autos de las fábricas o los manda, los importa, no le cobra nada. La aduana, todo el mundo sigue haciendo su trabajo, pero, y no sé si todo su trabajo, porque ya te vas dando cuenta de cuántas cosas pudieran ir cambiando en este asunto. ¿Qué pasaría con estos conceptos que tenemos de pobres y ricos? Claro, tenemos que entender que todos, que quisiéramos entender que en esta idea utópica, en este sueño utópico, todos entendemos que voy a salir con la misma preocupación que salgo para mi trabajo, para llegar a tiempo a mi trabajo. Es porque no voy a recibir nada, sino porque entiendo que soy parte de un mecanismo para el bien de los demás. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Cuántas cosas cambiarían? ¿Qué pasaría con esto de gente que, ¿cómo le dicen? Acaparan, ¿no? Los acaparadores. O tendrías, desde el ángulo de cómo vivimos, y pensar en esta idea sería, les digo, utópico, realmente imposible, porque de repente nos tenemos que meter a entender los niveles de conciencia de la gente. Podríamos pensar ahorita, no, pues imagínate, una gente va y toma todo lo que no necesita. Pero como no necesitas dinero, si lo entendiéramos, no tomarías lo que no necesitas. Ahí lo vas a tener siempre. Lo que tú realmente necesitas siempre va a estar a tu mano. Porque los demás están siendo parte de este mecanismo para el bienestar de todos. Cambiar la mentalidad de la humanidad, claro que se vuelve muy, muy complicado, muy interesante además todo este proyecto o toda esta idea, pero cuántas cosas cambiarían. ¿Qué sucedería con la sociedad? ¿Qué sucedería con la vida de los seres humanos? Perdón. Bueno, pues a compartir, por favor, 55 14 74 49 44. A compartir, por favor, sus opiniones, a aportar, a hacer esta gimnasia, a unir las mentes para hacer luz. No estoy diciendo que porque lo entendamos así se va a hacer,
pero cuántas cosas, cuántas circunstancias nos invitaría a cambiar en nosotros mismos esta reflexión. Vamos a hacer nuestro espacio de reflexión como acostumbramos. Por un momento, recuerden 55 14 74 49 44. Denos que les gusta, la manita arriba, suscríbanse para que les sigan pasando la notificación de que ya está empezando el programa. De todos modos, ustedes saben que todos los martes 7 de la noche seguimos con ustedes. Respiren profundo, dense un momento y ahorita continuamos. Rincón esotérico. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia evolución vital y cada uno pasa por diferentes pruebas que son únicas y desafiantes. Pero ciertas cosas son comunes y aprendemos cosas de las experiencias de los demás. En un viaje espiritual, todos tenemos el mismo destino. La vida es un viaje espiritual en el que debemos permanecer conectados con nosotros mismos para ser felices. Ok, vamos regresando aquí con ustedes, amigos de Cátedra Familiar. Mando un saludo por ahí a Conchita y a Marco, que seguramente están por ahí escuchándonos. A María Esther Sánchez, muchas gracias. Fernando Codesal, un abrazo. A Laura Rojas. Laura Rojas es una alumna de yoga, acaba de tener clase de yoga hace rato y prácticamente va llegando para conectarse también con nosotros. Saludo fuerte para Rodolfo Falcón. Rodolfo Falcón, parte importante en la vida de Cátedra Familiar. Un saludo por allá por donde se encuentra, sabiendo que otras actividades también en pos de la humanidad está haciendo. Muchísimas gracias. Alma Ábalos, saludos a Arma Ábalos, a Emilio, muy fuerte abrazo para ambos. Yatsiri Guzmán, ella está en Estados Unidos, me parece. Yatsiri, muchas gracias por allá. También abrazos para todos. A Juan Carlos Hernández, a César Alejandro, a Marta Arroyo. Bien, a todos y cada uno de ustedes, ahí vamos mencionándolos poco a poco. Bien, vamos a seguir con nuestro programa de Cátedra Familiar, ahora con el tema de que estamos tocando también de este libro que estamos estudiando de Pedro Uspensky, La psicología de la posible evolución del hombre. Ya estamos por terminar la primera conferencia. Si recuerdan, en los programas pasados estuvimos hablando de esta parte que comentábamos hace rato acerca de que el hombre, ser humano, tomamos en cuenta, es global. Hombres, mujeres, niños y adultos, todos estamos en este proceso de crecimiento, de desarrollo, de evolución. Hay que retomar ese concepto, porque de repente parecería que se nos olvida, como si ya hubiera terminado.
y ya estamos aquí, ya somos seres humanos y bien orgullosos, pero es un paso más, solamente es un paso más. Hasta donde, y vean el título, la psicología de la posible evolución del hombre. Y bueno, también estaba comentándonos Pedro Uspensky acerca de que de repente no nos conocemos a nosotros mismos. De repente pensamos que somos uno y realmente estamos teniendo muchas facetas, somos multifacéticos. Varios yoes, dice él, que tenemos muchos yoes. Y entonces que tenemos también cualidades que no desarrollamos y que es importante que desarrollemos y que creemos tener algunas un poco más básicas que creemos que tenemos pero que tampoco tenemos, como el caso de la voluntad, ¿recuerdan? Y entonces vamos a ir atando un poquito lo que vamos viendo de Pedro Uspensky y retomamos así, dice, volvamos ahora a las otras dos preguntas. Habíamos hecho algunas preguntas acerca de si el hombre se conoce o no, cosas así. Entonces, ¿qué significa desarrollo? Era la otra pregunta. ¿Y qué quiere decir que el hombre tiene que llegar a ser un ser diferente? En otras palabras, ¿qué clase de cambio es posible para el hombre? ¿Y cómo y cuándo comienza este cambio? Ya se ha dicho que el camino comienza con aquellos poderes y capacidades que el hombre se atribuye a sí mismo, pero que en realidad no posee. Esto quiere decir que antes de que adquiera cualquier nuevos poderes o capacidades, el hombre debe desarrollar en sí mismo las capacidades que cree poseer y sobre todo las cuales tienen las mismas y por las cuales tiene las grandes ilusiones. El desarrollo no puede comenzar engañándose a sí mismo, o el cambio no puede comenzar engañándonos a nosotros mismos. El hombre debe saber lo que tiene y lo que no tiene. Esto significa que debe darse cuenta de que no posee las cualidades ya descritas que se arroga a sí mismo, o sea, la capacidad de hacer, que fue fuerte y dijo que no hacíamos realmente nada, que era una inercia simplemente. La individualidad o unidad, eso de los yos, un yo permanente y además conciencia y voluntad. Y es necesario que el hombre lo sepa, porque mientras crea que posee estas cualidades, no hará los esfuerzos apropiados por adquirirlas. Exactamente como un hombre que no compra cosas caras pagando un alto precio por ellas si cree que ya las posee. La más importante y la más engañosa de estas cualidades es la conciencia. Y el cambio en el hombre comienza por el cambio de su comprensión del significado de la conciencia, para seguir luego con la adquisición gradual del dominio sobre de ella, sobre esa conciencia. ¿Qué es la conciencia? En la mayoría de los casos, en el lenguaje ordinario, se usa la palabra conciencia como un equivalente de la palabra inteligencia, en el sentido de actividad de la mente. En realidad, la conciencia es una especie muy particular de darse cuenta en el hombre, independientemente de su actividad mental. Es decir, cada uno tenemos que darnos cuenta, porque a veces no nos damos cuenta, como el ejemplo del fumador. Ante todo, darse cuenta de sí mismo, darse cuenta de quién es él, de dónde está y más aún darse cuenta de lo que sabe y de lo que no sabe, y así sucesivamente. Solo uno mismo puede saber si en un momento dado está consciente o no. Esto fue probado hace mucho tiempo en cierta corriente del pensamiento en la psicología europea, la que comprendió que solo el mismo hombre puede conocer ciertas cosas acerca de sí. Aplicándolo a la conciencia quiere decir que solo un mismo hombre puede saber si su conciencia existe en un momento o no. Esto quiere decir
que la presencia o la ausencia de la conciencia en un hombre no se puede probar por la observación de sus actos exteriores. Como ya lo he dicho, este hecho fue probado hace mucho tiempo, pero su importancia nunca fue totalmente comprendida porque siempre se le ligaba con la comprensión de la conciencia como un proceso mental o una actividad de la mente. Si un hombre se da cuenta de que no estaba consciente hasta el momento en el que lo percibe y luego se olvida de esta percepción, aún así la recuerda. Esto no es conciencia. Y aquí viene el asunto interesante. Es tan solo el recuerdo de una fuerte percepción. Quiero ahora atraer su atención hacia otro hecho que ha sido perdido de vista por todas las escuelas modernas de psicología. Es un hecho de que la conciencia en el hombre, no importa cómo se la mire, nunca permanece en el mismo estado. ¿Existe o no está? Los momentos más elevados de conciencia crean memoria. Los otros momentos el hombre simplemente no los recuerda. Esto, más que nada, produce en el hombre la ilusión de conciencia continua o de un continuo darse cuenta de sí. Algunas escuelas modernas de psicología niegan enteramente la conciencia, inclusive niegan la necesidad de tal término, pero ello no es sino un derroche de mala inteligencia. Otras escuelas, si se les puede llamar así, hablan de estados de conciencia, queriendo significar pensamientos, sentimientos, impulsos motrices y sensaciones. Esto está basado en el error fundamental de mezclar la conciencia con las funciones psíquicas. Hablaremos de ello más tarde. En realidad, en la mayoría de los casos, el pensamiento moderno todavía confía en la vieja formulación de que la conciencia no tiene grados. La aceptación general de esta idea, si bien tácita, aunque esté en contradicción con muchos descubrimientos recientes, detuvo muchas posibilidades, observaciones sobre las variaciones de la conciencia. El hecho es que la conciencia tiene grados bastante visibles y observables, por cierto, visibles y observables para cada uno en sí mismo. Primero, está la duración. ¿Cuánto tiempo has estado o ha estado uno consciente? Segundo, la frecuencia de aspiración. ¿Cuántas veces se ha llegado a ser consciente? Tercero, la extensión y la penetración. ¿De qué era yo consciente o de qué era uno consciente? Lo cual puede variar muchísimo con el crecimiento del hombre. Si tomamos solo los dos primeros, podremos comprender la idea de la posible evolución de la conciencia. Esta idea está ligada con un hecho muy importante y muy conocido por las antiguas escuelas psicológicas, como por ejemplo la de los autores de la Filocalia, pero completamente ignorado por la filosofía y la psicología europeas de los 2 y 3 últimos siglos. O sea, que la conciencia se puede hacer continua y controlable por medio de esfuerzos especiales y de estudios especiales. Trataré de explicar cómo se puede estudiar la conciencia. Tome un reloj y mire el segundero, tratando de darse cuenta de sí mismo y concentrándose en el pensamiento. Yo soy Pedro Uspensky, ejemplo. Estoy ahora aquí. Traten de no pensar en nada más, simplemente siguiendo el movimiento del segundero y dándose cuenta de sí mismos, de su nombre, de su existencia y del lugar en el que están. Mantengan apartado todo otro pensamiento. Si son persistentes podrán hacer esto por 2 minutos. Este es el límite de su conciencia. Y si tratan de repetir el experimento, inmediatamente después lo encontrarán más difícil que la primera vez,
Este experimento demuestra que un hombre en su estado natural puede con gran esfuerzo ser consciente de una cosa de él mismo por 2 minutos o menos. La deducción más importante que uno puede hacer después de realizar este experimento en la forma de vida es que el hombre no es consciente de sí mismo. La ilusión de estar consciente de sí mismo es creada por la memoria y por los procesos del pensamiento. Por ejemplo, un hombre va al teatro. Si está acostumbrado, no tiene especialmente conciencia de estar ahí mientras lo está. Sin embargo, puede ver y observar cosas. El espectáculo puede gustarle o no, recordarlo, acordarse de la gente que encontró y así sucesivamente. Cuando regresa a su casa, recuerda que estuvo en el teatro y por supuesto cree que estuvo consciente mientras se hallaba en él. De esta manera no tiene dudas sobre su conciencia y no se da cuenta de que su conciencia puede estar completamente ausente mientras él puede actuar razonablemente, pensar, observar. Para una descripción general, el hombre tiene posibilidad de 4 estados de conciencia. Estos son el sueño, el estado de vigilia, la conciencia de sí y la conciencia objetiva. Pero aunque tiene la posibilidad de estos 4 estados de conciencia, el hombre de hecho no vive sino en 2. Una parte de su vida se la pasa en el sueño y la otra en lo que llamamos estado de vigilia, aunque en realidad su estado de vigilia difiere muy poco del sueño. En la vida ordinaria el hombre no sabe nada de la conciencia objetiva y no es posible ningún experimento en esta dirección. El hombre se atribuye el tercer estado o conciencia de sí, esto es, cree poseerlo, aunque en realidad solo puede ser consciente de sí por muy raros chispazos, y aún entonces es probable que no lo reconozca, porque no sabe lo que ello implica si en realidad lo poseyera. Estos vislumbres de conciencia vienen en momentos excepcionales, en estados altamente emocionales, en momentos de peligro, en circunstancias y situaciones muy nuevas e inesperadas, o algunas veces en momentos completamente ordinarios, cuando no ocurre nada en particular. Pero en su estado ordinario o normal, el hombre carece de todo control sobre ellos. En cuanto a nuestra memoria ordinaria o a momentos de memoria, en realidad solo recordamos momentos de conciencia, aun cuando no nos demos cuenta de que esto sea así. Explicaré más adelante lo que significa la memoria en un sentido técnico, así como las diferentes clases de la memoria que poseemos. Y bueno, básicamente hasta aquí termina la primera conferencia de este libro de la psicología de la posible evolución del hombre. ¿Qué les parece? Así es de que me recordé una experiencia, un suceso que nos puede ilustrar un poquito algo que yo viví. Resulta ser de que de más joven, después cuando yo iba a la preparatoria, hubo un tiempo en el que ayudé a mi padre. Mi padre tenía un negocio de frutas y verduras, y entonces él tenía que ir a surtir muy temprano, se tenía que ir a surtir a la central, y entonces era para mí clásico levantarme temprano para sacar el vehículo, ir a la central y bueno, ayudarle a surtir su negocio. Era lunes a sábado prácticamente que íbamos, 2, 3 veces, ya no lo recuerdo. Miren, aquí está el ejemplo claro. Entonces, así sucedía durante mucho tiempo, durante un buen tiempo. En otro momento, un fin de semana, iba a ir o fui al cine con mis amigos. Tomé el vehículo, ya estaban mis amigos adentro y tomé camino para el cine. ¿Y a dónde creen ustedes que yo iba?
al cine, ¿verdad? Pero el camino era el de la central. Así textualmente, pensamos que estamos en sí mismos, pero muchas veces no lo estamos. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde dejé los lentes? Bien, ok. Vamos a dejarlo para la reflexión y ahorita continuamos con ustedes. Mientras tanto, por aquí, Víctor Aguado: es el principio de todos los males en el ser humano. Es su ego, ya que siempre pelea, persigue, busca cómo hacer para tener toda la razón, el poder, el control. Así es, mi hermano. Te estás refiriendo, entiendo, a esta parte de que es tan sencillo entender, pero siempre tenemos en nosotros esa necesidad de controlar, de dominar, de estar por encima de los demás, aunque sean de nuestra sangre. Y lo que nos es tan sencillo de comprender para nuestro bienestar se pierde ahí con estas tendencias que llegamos a tener y de las cuales tampoco nos damos cuenta. También Daniel García: hola primo, saludos. Se puede estar consciente al 100% del tiempo. ¿Consciente el 100% del tiempo? Pregunta. De eso es lo que se busca, mi hermanito. Eso es lo que buscamos, estar conscientes de nosotros mismos, de lo que estamos realizando cada vez más. Miren, ahorita vamos a entrarle al tema y ahorita lo comentamos, ¿vale? Porque está muy interesante, realmente creo yo que sí se puede. Esa es mi percepción, pero no lo estamos haciendo. Es decir, podemos perfeccionarnos en este sentido. ¿Quién más va opinando mientras vamos a salir de la pausa para entrar? ¿Sabías que es solo al poner coto a nuestra conciencia en la sensación viviente de nuestro cuerpo que el yo soy, nuestra presencia real, puede despertar? Coincide. George Gurdjieff. Ok. ¿Algún otro comentario por ahí que tengan al respecto, con respecto a lo que dice Daniel? Sí, nos vamos perdiendo un poquito de lo que somos cada día. ¿Cuántas veces de repente tienes en tu proyecto de día, vas al trabajo y tienes que pasar saliendo por esto y por aquello, ¿no? Y muchas veces llegas, pasaste por esto y por aquel, pero te faltó el aquello y se nos fue. O tenía yo que también hacer cualquier otra cosa en este proceso, pero me involucré demasiado en el trabajo y de repente ya no estoy. Pero ese es el proceso, ese es el trabajo, ese es algo de lo que tenemos que hacer constantemente. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer es superarnos a nosotros mismos, es decir, ser mejor que uno mismo constantemente. Hoy soy de tal forma y trato de ser mejor. Y para ser mejor entonces me observo y defino, pues mira, aquí reaccioné de esta manera y no me gustó, aquí actué de esta otra manera y no me gustó, y entonces ir sobre ello. Cuando trato de hacerlo, cuando menos me doy cuenta, ya caí otra vez, es decir, no estuve presente para no tropezar con la misma piedra por segunda vez. Pero constantemente, con el esfuerzo, con la voluntad, con un trabajo extra de uno mismo, se va logrando, se va realizando eso. Ok, vamos regresando. Muchas gracias por sus comentarios, por sus opiniones. Ya empezamos a hacer gimnasia mental. Seguimos esperándolo. Recuerden que además de los comentarios que nos puedan hacer por Facebook, está el 55 14 74 49 44 para estar escuchando sus comentarios, leyendo sus comentarios. Muy bien,
Estoy muy contento porque en esta parte del programa hemos estado viendo el libro de Matt, los Sangs, si recuerdan, y hoy estamos con los últimos 8 Ankh. A través de 9 de 10 programas hemos ido viendo 10 cada programa y hoy tenemos los 8 últimos. Son 108 Ankhs y vamos a ver hoy los últimos. Recuerden que el que los quiera con todo gusto se los paso, aunque los pueden tener a la mano, no es cosa especial, sí es cosa especial el conocimiento que nos comparte, pero no está escondido, no está alejado de ti, lo puedes obtener de internet, pero estoy a tus órdenes, si lo necesitas con todo gusto te lo paso. Recordemos entonces, para terminar con esta parte, que Mat significa verdad, justicia, armonía en relación al cosmos, es decir, al universo infinito, desde dentro de nosotros, alrededor de nosotros y fuera de nosotros, que es un legado antiquísimo del Mestre Megisto, y que cada uno de los Sang significa llave de vida. Y el Ankh número 100 estamos viendo el día de hoy, empezamos con ese y dice así: la perturbación en todos los órdenes de la vida exige del hombre un despertar para caminar con paso seguro hacia Mat, hacia la verdad, hacia la armonía, hacia el nuevo orden, hacia el fin del miedo. Si la humanidad desea sobrevivir como especie y civilización, debe ser sensible a los cambios que señalan el salto cuántico del planeta y sus habitantes en su conjunto. Recordemos que nuestro planeta, aunque parezca increíble, es un ser viviente que está también en un proceso de evolución. Y en estos cambios que está teniendo nos invita como parte de él a cambiar también. Este es el salto cuántico, un estado de conciencia nuevo, superior, más presente. Ankh número 101. Todo caos es previo al nuevo orden. Depende del hombre adaptarse y acceder junto con las energías planetarias o quedarse anclado en Isefet. Recuerden que quedamos que Isefet es lo contrario a Mat. Todo es energía, Mat una energía muy sutil, muy sublime, y Isefet una energía muy densa. Ankh número 102. No temas al caos, no te sientas vulnerable, sonríele, es la antesala del orden, la verdad y la justicia, la violencia e ira de Isefet es la señal inequívoca del cambio que se avecina. ¿Recuerdan la remodelación de la que estábamos hablando? Es un orden natural. Ankh 103. El arquetipo del ángel caído significa el instante en que el alma encarna por primera vez. El ángel se divide en dos partes y baja al mundo de la densidad. Olvida su origen celestial, ignora la verdad, se sumerge en la idea ilusoria de separación de la fuente y se siente vulnerable. Busca entonces a su mitad, busca respuesta y se sumerge en intrincados laberintos. Cae muchas veces en caminos sin salida y si se acomoda en el sendero limitado, amarrado a paradigmas falsos del pasado, detiene entonces su avance. Ankh número 104. Olvida la mentira. El ángel caído no es el hipotético enemigo oscuro, maligno, rebelde de un hipotético Dios cruel y caprichoso que te regala el libre albedrío y te amenaza con terribles castigos si no eres obediente a sus caprichos y ego. La perfección del uno es dual, pero
no es contradicción. El ángel caído eres tú mismo en tu vibración más baja. Podemos elevar nuestra vibración siendo cada vez mejores. Que mañana sea una versión mejor de mí del día de hoy y pasado mañana una versión mejor de la de mañana y así sucesivamente. Ankh número 105. Quienes frenan o se interponen en la búsqueda de la sabiduría plena son ángeles caídos que sirven a la involución bajo el disfraz de guías espirituales. Son los mismos que dan al uno forma, nombre y lo visten con sus densidades internas, desengañándote para que te enroles en sus huestes, o engañándote para que te enroles en sus huestes. Es decir, inconsciencia, decía Jesús, ciegos guiando a otros ciegos. Estamos viviéndolo. Ankh 106. Obediencia ciega, sumisión, premio, castigo, destrucción, exterminación, egolatría, adoración, idolatría, ira, violencia, envidia, rencor, racismo, homofobia, prepotencia, soberbia, fanatismo, sectarismo, intolerancia, guerras, maldiciones, ignorancia y venganza son los atributos de la densidad, nunca de la sutileza. Ankh número 107. Las atrocidades de la humanidad que la humanidad comete en nombre de su Dios o por mandato divino hacia otros seres obedece a Isefet. Mat no necesita ofrendas materiales, ni sangre derramada. No hace destrucciones por lugar geográfico, cultura, idioma o color de piel. Ankh número 108 y el último. Mat nunca pide la sangre de otros seres porque su percepción sea distinta. Cada ser percibe la divinidad desde su nivel de onda vibratoria. Realmente todos vamos hacia allá, como en una fila. Algunos van más adelante y otros más atrás, pero todos vamos para allá. No critiques al que va más atrás, no envidies al que va más adelante, simplemente hay que hacer lo que tenemos que hacer. Regresamos, una pausa. Mis amigos de Cátedra Familiar, mis amigos del aire, de Facebook, de YouTube, aquí estamos nuevamente con ustedes en la recta final de nuestro programa del día de hoy. De todo se puede sacar una enseñanza, de frases tan trascendentales como las del maestro o de una charla con tu hija. Así es de que con tu hermana, con tu padre, con tu amigo. Así es de que pues pongamos atención, vamos poniéndonos en esa disposición para cambiar, para crecer. ¿Les parece? Compártanos 55 14 74 49 44. A todos aquellos hermanos de la Gran Fraternidad Universal que están por ahí también escuchándonos, sientan sin ningún compromiso ese espacio como parte de sus estudios, si les parece. Hay algunos que se han estado acercando y están invitando a algunos otros Getuls, Yamines, etcétera, genianes, medio genianes, a escuchar el programa, ¿no? Les está ayudando en sus centros de estudio, les está ayudando en los temas que tienen de desarrollo humano. Entonces, pues bueno, están invitados todos, ¿no?
Aquí las puertas siempre van a estar abiertas. Es simplemente compartir. No tenemos ninguna otra intención. Así es de que si les parece bien, esta puede ser una extensión de sus centros de estudio. Tómenlo en cuenta, estamos para servirles. Y recuerden que estamos en Facebook como Cátedra Familiar y en YouTube como Cátedra Familiar Juan Pablo Romero. Nos estamos esperando la próxima vez. Muchas gracias a Víctor, muchas gracias a Daniel, muchas gracias a Luis, muchas gracias a Liz. Muy bien, a todos los que están por ahí. De repente no le encuentro cómo saber todos los que están de aquel lado, pero bueno, en su momento a todos les respondo eso seguramente. Así es de que reciban un fuerte abrazo. Los estamos esperando el próximo martes a las 7 p.m. como todos los martes en Cátedra Familiar. Pásensela bonito y reciban bendiciones donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima.